Bueno, muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos y hermanas de este maravilloso ministerio, poderoso ministerio, Unicristo. Un saludo para todos, para todas, saludo para todos los que se comunican a través de este medio de comunicación, esta ventana comunicacional. Le damos gracias pues a nuestro Dios poderoso porque nos permite nuevamente poder estar allí compartiendo las ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Saludo para nuestro amado pastor Marcelo Parrella, su amada esposa allá en Brasil. Bendiciones del cielo para todos los pastores, profetas, maestros, evangelistas que están en diferentes naciones, en diferentes países, allí compartiendo pues por estos medios igual en este ministerio, unidos allí en un mismo sentir, en el sentir de Cristo, allí compartiendo las ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Un placer. Saludo para todos, saludo para todas. Bendiciones del cielo, bendiciones de lo alto. Hoy jueves 30 de marzo del año 2023. Le damos gracias al Señor. Les saluda por aquí su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas de Venezuela. Placer saludarles. Bendiciones del cielo. Maravilloso Dios, poderoso el Señor. Damos gracias a Dios por este día maravilloso. Vamos a compartir en esta mañana un tema especial, un tema maravilloso. La semana pasada estuvimos hablando sobre la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Vamos a compartir pues aquí acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a hablar aquí, vamos a Apocalipsis. Leemos aquí en el nombre del Señor. Empezamos de una vez. Que seamos edificados a través de esta palabra. Vamos a ver aquí la iglesia que sufre persecución allí en Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12 al 17. La iglesia que necesitaba arrepentirse, Tiatira, Apocalipsis 2, 18 al 29. La iglesia que tenía una falsa profecía, Sardis, capítulo 3, del 1 al 6. La iglesia que se había quedado dormida. Pero Dios escogió esas 7 iglesias de Asia, porque en ellos había una verdad que debía ser revelada pues, en el periodo histórico completo de la iglesia, de lo cual era claramente ilustrado por la condición respectiva de cada una de estas 7 iglesias en Asia. Había más iglesias, pero Dios escogió estas 7 iglesias con un propósito definido. En estas 7 iglesias, con sus condiciones espirituales, podemos ver toda la historia de la iglesia apostólica, desde el principio hasta el fin, que serán aproximadamente más de 2000 años. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 1, principio, la primera carta, la cual es dirigida a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, la primera iglesia pues que el apóstol Juan le escribe allí al ángel de la iglesia en Éfeso, la iglesia de Éfeso. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. El nombre o palabra Efesio quiere decir deseado. El primer periodo apostólico es el que Dios desea para la iglesia. Y este periodo es del principio, el periodo principio, en el año 33 se prolongó hasta el año 96 después de Cristo. Esta era la iglesia que activa, una iglesia que era activa. Ellos no toleraban el pecado en la iglesia, querían calidad y no cantidad. Ellos querían calidad y no cantidad, la iglesia de Éfeso. Las cualidades, pues, las características, las buenas cualidades que tenían ellos son las que agradan a Dios. Bueno, el versículo 3 dice: has trabajado por mi nombre. La gloria primitiva sabía que el significado del nombre de Jesús, allí en ese texto bíblico, pues, el versículo 5 también dice:
de este capítulo, de aquí Apocalipsis, estamos en Apocalipsis, mensajes de las 7 iglesias, allí en Éfeso. También es bueno hacer énfasis aquí. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído. Podemos ver allí también Jeremías capítulo 6, el versículo 16. Jeremías capítulo 6, el versículo 16 del libro de Jeremías. 6:16. Es como dice aquí la escritura. Jeremías 6:16. 6:16 de Jeremías, el profeta Jeremías. Leo: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Por tanto, tomar en cuenta esta palabra. Dijeron ellos: no andaremos. Una rebeldía total, una desobediencia total. Allí, la palabra profética del profeta Jeremías, valga la redundancia, para el pueblo. Pero en esas condiciones estaba el pueblo. Bueno, la iglesia de este tiempo debe fijarse en la iglesia de la iglesia del Pentecostés, pues ella es nuestro modelo, la iglesia del Pentecostés. En el versículo 6 dice: ellos aborrecían los hechos de los nicolaitas. Dice allí, ellos aborrecían los hechos de los nicolaitas. Aquí en el libro de Apocalipsis, aborrecían totalmente. Nico quiere decir conquista, y loaitas quiere decir gentes. Bueno, así tenemos que conquistar a las gentes. Hemos sido llamados a conquistar a la gente por medio de la palabra de Cristo. Esta es una doctrina que separa el clero de la gente común, tal como sucede con la Iglesia Católica Romana. Vamos a entrar allí ahora a la iglesia de Esmirna. Vamos a entrar el mensaje de Esmirna, la iglesia de Esmirna. Esmirna quiere decir mirra o amargura. Eso es lo que quiere decir Esmirna. Vuelvo a repetirles: Esmirna quiere decir mirra o amargura, lo cual es un líquido que se usaba por los antiguos para embalsamar a los muertos antes de sepultarlos. Pues Esmirna se relaciona con la muerte. Se relaciona con la muerte. La duración de este periodo fue desde el año 96 hasta el año 316 después de Cristo, y corresponde claramente con el periodo de la persecución de la iglesia. Según la historia, durante los 220 años de la persecución había miles de cristianos mártires por la fe y por sus convicciones. El versículo 8 dice que fue muerto y vivió. Bueno, Jesús había sufrido también antes como mártir. Recordemos a Policarpo. Recordemos allí a Policarpo, el obispo de esa iglesia. Fue entre los primeros mártires cuando los hombres fanáticos le exigieron que blasfemara a Dios. Él dijo, lo obligaron para que blasfemara a Dios. Por 86 de servicio a mi Señor, 86 años de servicio a mi Señor, y me ha sido el amigo más fiel, dice él. Si le sirvió al Señor por 86 años y ha sido mi amigo fiel, no puedo blasfemar. Por eso los hombres malvados le quemaron en un madero. A Policarpo fue quemado en un madero, un hombre que le sirvió al Señor 86 años y no blasfemó. Por eso los hombres malvados le quemaron en un madero. En esa época no se podía alabar a Dios en público, y mucho menos en las iglesias, pues ellos fueron destruidos. El único recurso para los cristianos primitivos fue retirarse a las cuevas y a los campos. Importante que tomemos en cuenta esto. Para hacer cultos, todavía para hacer sus cultos, pues se retiraron a los campos para hacer sus cultos, para hacer sus actividades. Todavía existen en la ciudad de Roma las catatumbas, donde los cristianos se retiraban a alabar a Dios. En ese tiempo costó mucho ser cristiano.
se perdía todo derecho a los bienes terrenales y en muchos de los casos hasta la muerte costaba. Muchos perdieron su ciudadanía romana por ser cristianos. Sin embargo, las persecuciones fueron tan horribles que los fieles de la iglesia apostólica de esa época crecían grandemente, se multiplicaba el número, recibían allí la palabra, pues se convertían muchas personas allí en ese tiempo. Decía un historiador, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, decía el historiador allí. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En el versículo 9 dice, tendréis tribulaciones en 10 días. Allí vamos a ver algo aquí importante. Estamos viendo aquí la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, dice aquí también, es importante que tomemos en cuenta esto, dice, tendréis tribulaciones en 10 días. Unos creen que los 10 días fueron 10 edictos. Tendréis tribulaciones en 10 días. Unos creen que los 10 días fueron 10 edictos u ordenanzas de persecución dictados por Roma. Otros creen que los 10 días fueron 10 años de persecución peor. Bueno, la historia nos cuenta que la iglesia sufrió el martirio durante los 10 reinados de los 10 emperadores romanos más crueles de la historia del Imperio Romano. Notemos aquí que cada mensaje principia con la reprensión que prevalece en la iglesia. Este periodo es llamado la iglesia imperial, no queriendo decir la iglesia que gobernada por el Estado o el emperador. Este periodo duró del año 316 hasta el año 500 después de Cristo. En los días de la persecución, la iglesia creció abundantemente. La razón fue por la persecución, que provocaba mucha oración y dedicación de parte de los hermanos. El aumento de las oraciones aumentaba, las bendiciones, y Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Podemos verlo allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, cuando Satanás comprendió que no podía matar a la iglesia, cambió su táctica contra ella, la cual fue juntar al Estado romano con la iglesia católica, es decir, legalizar el cristianismo y hacerlo la religión del Estado. Este plan diabólico fue al contrario que al principio, pero fue el mismo Satanás, pues. La palabra, podemos verla allí, el mismo Satanás para confundir, para desviar a la iglesia, pues, del Señor. La palabra Pérgamo, ahora vamos a estudiar allí en Apocalipsis el mensaje de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo es derivada de 3 palabras griegas: perí, ganmio, cosmo. Perís con cosmo. Óigase bien, la iglesia de Pérgamo, vamos a ver aquí, Pérgamo es derivada de 3 palabras griegas: perí, ganmio y cosmo. Perí con cosmo, matrimonio, ganmio, mundo. Juntas las 3 dicen la iglesia casada con el mundo. Escúchase bien, la iglesia casada con el mundo. Miren lo importante de esto. Es derivada de 3 palabras griegas. Vuelvo a explicarle, amados hermanos. Pérgamo, estamos estudiando la iglesia de Pérgamo. Es derivada de 3 palabras griegas: perí, ganmio, cosmo. Perí con cosmo, o sea, matrimonio, ganmio, mundo. Juntas las 3 dicen la iglesia casada con el mundo. Se había casado la iglesia con el mundo. El Estado romano logró, pues, su táctica diabólica de llevar a la iglesia a unirse con el Estado, la iglesia del primer siglo. Podemos ver allí la iglesia de Apocalipsis que estamos estudiando allí. En el verso 12 dice: el que tiene la espada de 2 filos. La espada de 2 filos es la palabra de Dios. Podemos ver allí también, vamos a citar el Hebreos capítulo 4, el versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva, dice en el nombre del Señor. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es efectiva y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón, la cual es capaz de separar y guardar
a la iglesia del mundo. Lo que hace la palabra, guardar a la iglesia de este mundo, del mundo y sus deseos. La palabra guarda a sus hijos, guarda a la iglesia del Señor. Por eso que la iglesia del Señor debe cada día escudriñar las escrituras, dice Juan, escudriñar las escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra nos guarda siempre. Bueno, en el versículo 13 dice, yo sé sus obras y de dónde moras, le dice allí, esta palabra en Apocalipsis, que estamos estudiando allí en Pérgamo, y sé de dónde moras. Esta es la silla de Satanás. Bueno, se entiende por esto que la silla de Satanás se refiere a Pérgamo. Los conquistadores pasaron Pérgamo y allí se posesionó Satanás, pues. Entonces cambia su trono de Babilonia. Escuche esto es importante, esta palabra que estamos compartiendo aquí. Vuelvo a leer el texto aquí. Yo sé sus obras y de dónde mora, donde está la silla de Satanás, le dice el Señor a esta iglesia. Se entiende por esto que la silla de Satanás se refiere a Pérgamo. A Pérgamo. Los conquistadores pasaron a Pérgamo y allí se posesionó Satanás en esa iglesia. O sea, cambia su trono de Babilonia a Pérgamo. Al principio persiguió a la iglesia. Bueno, podemos ver también en Antipas, fue uno de los mártires. Luego él cambió su táctica y principio a exaltar a la iglesia. Empezó a exaltar a la iglesia. Esta fue la condición de la iglesia de Pérgamo, más en su visita profética, pues allí demuestra a la iglesia en lo general, muestra a la iglesia en lo general bajo el emperador Constantino, que unió a la iglesia con el Estado. El resultado de esta profana unión fue la entrada de los falsos y mentirosas doctrinas, para que tengan la idea de lo que de las iglesias que Juan le escribe, pues, al ángel de la iglesia en esta palabra de Apocalipsis, bajo el emperador Constantino, que unió a la iglesia con el Estado. La iglesia fue unida con el Estado. El resultado de esta profana unión, porque fue una profana unión, fue la entrada de las falsas y mentirosas doctrinas, la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas. El motivo de Constantino no fue religioso, sino político. Escúchese bien, el motivo o la estrategia de Constantino no fue religioso, no fue en cuanto a la religión, sino político. Él veía que había muchos cristianos y para consolidar mejor su reinado hizo esta unión con ellos. Escúchese bien, Constantino veía que había muchos cristianos y para consolidar mejor su reinado hizo esta unión con ellos. Bueno, se dice que un enemigo dentro de la fortaleza es peor que 1000 fuera de ellas. Ahora consideramos el daño hecho por la filtración. Se infiltró allí, esta gente allí, de las dos doctrinas antes mencionadas. Es importante que tomemos en cuenta esto. Vamos a entrar ahora aquí a la iglesia el mensaje a Tiatira. Bueno, la palabra Tiatira quiere decir continuo sacrificio. Vuelvo a repetirle, la palabra Tiatira quiere decir continuo sacrificio y corresponde a la Edad Media de la historia. Fue cuando la iglesia se había degenerado a un estado muy pobre en lo espiritual. Bueno, los historiadores lo llaman la época de la superextinción. Los historiadores lo llaman la época de la superextinción y la ignorancia. El antiguo sacrificio nos hace recordar también de la antigüedad, cuando hacían su sacrificio todos los días, pues allí la misa introducida en esta época quiere decir sacrificio. La iglesia romana hace misa todos los días por los muertos, nulificando así el sacrificio perfecto. Podemos verlo allí también en el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 12. Hebreos capítulo 10, el verdadero sacrificio. Vamos a leerlo aquí.
Hebreos capítulo 10 del 10 al 12. Hebreos capítulo 10 del 10 al 12. Leo en el nombre del Señor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Qué palabra tan hermosa allí, el verdadero sacrificio que Cristo Jesús, Él es. Pues también dice, aquí en Apocalipsis, entramos otra vez, continuamos, dice, yo conozco tus obras, caridad, servicio, y fue antes pues de la Reforma, los únicos hospitales y escuelas eran aquellas de los monasterios. Notemos aquí algo. Esto que las buenas obras no salvan. Las buenas obras no salvan a nadie, pero sí las buenas obras. Nadie será salvo. En esta época moderna hay mucho énfasis al humanitario y poco énfasis a la salvación. Muchas sectas religiosas son culpables de ese error. Muchas sectas religiosas. El versículo 20 pues dice la represión contra ella. Una represión contra ella. Mas tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Por qué permites a aquella mujer Jezabel, recordando allí a Jezabel, que se dice profetiza, hallando la llave de su identificación y de lo que representa? Tenemos también el motivo por qué Dios se disgusta con esa iglesia. Bueno, primeramente su nombre tenía dos significados. Dos significados tenía ese nombre. Es casta, número uno, es casta. Número dos, estiércol. Ella era una de linaje noble, era hija de un príncipe salvaje de la tierra de Tiro. Tenemos que recordar esto. Su familia adoraba a los dioses. Tenemos que saber de dónde viene Jezabel. Entonces, aquí le estoy explicando de dónde viene ella, Jezabel. Es casta. Número uno, es casta, vuelvo a repetirle. Estiércol significa allí Jezabel. Ella era un linaje noble, era hija de un príncipe salvaje de la tierra de Tiro. Su familia adoraba a los dioses de Baal. Y Astarte, su padre Baal, era sacerdote de estas deidades. Pues Jezabel se casó con Acab. Dios no le dijo a Acab que se casara con Jezabel, y él se casó con Jezabel. Desobedeció, pues, rey de Israel. Acab era el rey de Israel, y Jezabel se casó con Acab. Ella sirvió como portadora de esta religión pagana. Bueno, mató a los profetas de Jehová y estableció la alabanza con Baal en el lugar de Jehová. Pues podemos ver allí en Primera de Reyes capítulo 16. Vamos a Reyes, libro de Reyes capítulo 16. Libro de Reyes capítulo 16. Mire como dice aquí la escritura. Qué hermoso esta palabra. Primera de Reyes capítulo 16, 29. Dice allí las escrituras. Leo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Bueno, estaba influenciado por Jezabel, gobernado por Jezabel. Porque le fue ligera cosa andar con los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. ¿Qué hizo este hombre? Acá, el rey Acab, que gobernó en Israel, bueno, sirvió a Baal. En vez de servir a Jehová, sirvió a Baal y lo adoró. Le rindió adoración a Baal, el rey de Israel, llamado Acab, el que se casó con Jezabel. Esa era su esposa.
E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en su tiempo, y él reedificó a Jericó y pereció de la vida de Abirán, su primogénito, hecho el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso puertas conforme a la palabra de que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Podemos ver allí a este hombre que hizo totalmente lo malo, el rey Acá. No hay duda de que Jezabel fue una persona real, no hay duda, pero después de su horrible muerte volvió a simbolizar un sistema. Escúchese esto, fue horrible su muerte, volvió a simbolizar un sistema de la cual Satanás ha podido explotar en otras épocas. Ahora, en el periodo de Tiatira, el sistema papal es la imagen exacta del jezebalismo. Escúchese, qué terrible esto es impresionante saberlo. La imagen clara, pues, la imagen exacta del jezebalismo. En el versículo 22 dice: la cama representa el lugar de una enfermedad y debilidad. Bueno, la reforma debilitó la iglesia. La antigua advertencia fue: salir de allí, pueblo mío, y no participe de su pecado. Podemos ver allí también Apocalipsis capítulo 18, el versículo 4. Apocalipsis capítulo 18, el versículo 4. Dice aquí la escritura, Apocalipsis 18, 4. Leo en el nombre del Señor. 18, 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de su plaga. Salí de allí, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Vemos allí Jezabel. También se le dice que Jezabel es la que seduce, pues es la manipuladora, manipulación. También viene de esa palabra manipulación, Jezabel. También vamos a ver aquí la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis fue llamada la iglesia muerta. Escúchase bien, la iglesia de Sardis fue llamada la iglesia muerta, queriendo decir la iglesia ritualista. Tuvo la apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Podemos ver allí en la carta de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo de Timoteo 3:5, dice aquí la escritura. Timoteo 3:5, 1 Timoteo 3:5, leo en el nombre del Señor allí. Pues el que no sabe gobernar, 1 Timoteo capítulo 3, ¿sí? 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 5, estaba leyendo mal aquí, ya lo conseguí aquí. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. A la paciencia de Cristo. No, este no es el pasaje bíblico. 3:5, ahora sí lo conseguí aquí. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tenemos que gobernar nuestra casa, saber gobernar nuestra casa para poder gobernar la casa de Dios. ¿Y quién es la casa? La casa somos nosotros. Estamos hablando, no solamente se trata de la familia, del hogar como tal, sino nosotros como casa. Si no sabemos gobernar nuestra propia casa, ¿cómo vamos a gobernar la casa de Dios? A dirigir la congregación, enseñar la congregación. Dicen en cada época, el versículo 4, en cada época Dios siempre se ha guardado, siempre Dios ha guardado a hombres fieles. Escúchese esto, en cada época Dios siempre se ha guardado de hombres fieles para sí, aunque la condición espiritual sea mala. Desde el principio Dios ha dejado a sus testigos en la tierra, hombres y mujeres, pues. Siempre ha habido un remanente que no se ha contaminado con lo demás, un remanente que ha guardado la palabra, un remanente que está allí firme, fiel al Señor, como en estos tiempos, pues, del siglo XXI, un remanente que no se ha contaminado, que ha guardado la palabra. Ejemplo, podemos ver también en la antigüedad a Noé, entre otros. Bueno, la palabra Filadelfia, vamos a entrar aquí a la iglesia de Filadelfia, la última iglesia del Apocalipsis.
Filadelfia quiere decir amor fraternal. La palabra Filadelfia quiere decir amor fraternal. Proféticamente esta iglesia representa la iglesia verdadera de Cristo, que perdura hasta el fin de esta dispensación, la dispensación de la gracia. Y será arrebatada cuando Cristo venga por ella. La iglesia de Filadelfia es quizás la iglesia más recomendada. Es la iglesia misionera que tuvo la promesa de un puente abierto. Noten que no dice que en la prueba o dentro de la hora de la prueba, sino queriendo decir que la iglesia será totalmente excluida de la hora de la prueba o de la gran tribulación. Dios reserva su ira para los rebeldes y no para los fieles. Podemos ver aquí lo que representa esta iglesia de Filadelfia. Quiere decir amor fraternal. Una palabra allí con respecto a las 7 iglesias del Apocalipsis, a la luz de la palabra, pues, allí, a la luz de la palabra y tocando parte histórica, pues, de esta maravillosa iglesia, pues, las experiencias de esta iglesia. Cada iglesia tiene su significado, cada iglesia tiene su representación, representa un significado, valga la redundancia, para que nosotros podamos ver allí, podamos ver plasmados allí. Y nosotros como iglesia, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, cada día podernos fortalecer, cada día podernos llenar de su presencia y bueno, y seguir allí sirviendo al Señor. Que cada día nosotros nos mantengamos allí fieles al Señor y no nos contaminemos. Guardemos la fe, el amor, la justicia y la misericordia del Señor. Bueno, sin más que decir, muchas gracias por la oportunidad que nos permiten los usuarios y las usuarias de este medio de comunicación y de este maravilloso ministerio Unicristo. Un placer haber compartido esta palabra maravillosa, que esta palabra haya sido de gran edificación para el cuerpo de Cristo y para las personas pues que nos están escuchando allí, pueda ser de gran edificación. Una palabra maravillosa. Me gozo, me apasiono compartir la palabra. Es una pasión que llevo allí en mi vida, una pasión profunda allí de poder compartir lo maravilloso, lo hermoso que es la palabra, de poderla estudiar, de poder escudriñar, de poder indagar, de poder revisar y aprender lo que el Señor nos enseña allí a través de las 7 iglesias del Apocalipsis. Maravilloso. Bueno, sin más que decir, un placer nuevamente, un abrazo fortísimo desde la distancia a nuestro amado pastor Marcelo Parrella, allí en Brasil. Les saludo por aquí de Venezuela, gentilmente, con mucho aprecio, mi amado pastor, con mucho amor, en el amor de Cristo, Nelson Cárdenas, ministro de la palabra por la gracia del Señor, desde aquí de Venezuela. Bendiciones de lo alto, un placer, un saludo en esta hermosa mañana, que sea hoy pues un día maravilloso para cada uno de ustedes. Bendiciones de lo alto, pues saludos, pues la paz y la gracia y la comunión del Espíritu de Dios sea sobre cada una de las personas que escuchan pues esta hermosa palabra y están allí conectados en este medio de comunicación. Es un placer. Bendiciones del cielo, pues.